Hoy lo que quería repasar con ustedes era un poco lo que habíamos hablado de la primera vanguardia. Ya hemos hablado bastante sobre paisaje, pero que sí quería repasar un poquito lo que abordamos la clase anterior y terminar con el grabado porque hay un legado sumamente importante del grabado en la historia del arte costarricense que verdaderamente pues se remonta a este periodo de la primera vanguardia, pero cada vez que lo pienso, pues más se podría tratar de extender para atrás e integrar todo ese montón de litografías que se hacían para ese montón de revistas que se publicaban desde inicios del siglo XX. Pero bueno, empezamos con un repasito. Habíamos hablado sobre Kiko Quirós, la importancia de Kiko Quirós como uno de los impulsores, fundadores del movimiento vanguardista que había pues verdaderamente empujado a muchos de los jóvenes artistas a seguir una dirección un poco distinta para el arte y entonces pues vemos característica de ello, colores más vivos, una paleta menos neutra que la que hemos estado viendo en las presentaciones de hoy, estos contrastes fuertes de luz y sombra, colores que son muchísimo más vivos. Otro aspecto bastante fundamental que se comentó era pues cómo se inserta dentro de este paisaje que presenta el mismo artista, ¿verdad? Que desde todas las imágenes que hemos estado viendo hoy, el artista está desde un punto de vista alejado, distanciado, aún en las que se presentaba la paila, por ejemplo, el trapiche, uno siente que está como, no es parte de la escena, sino que es una persona que está viendo desde afuera lo que está sucediendo ahí, mientras que en este periodo, pues sentimos que los artistas se están metiendo más en la mera Costa Rica que les interesa representar. Estilísticamente también, pues grandes manchas de color, una abstracción de lo que antes había sido mucho más detallado, un uso de contornos bastante fuertes que los podemos percibir, que bueno, tiene una relación directa, se podría decir, con el posimpresionismo, em, y, y y trazos bastante sueltos, manchas de color que hacen que se aplane bastante la imagen. Por ejemplo, hablando, como había mencionado yo anteriormente, lo de perspectiva atmosférica, en este caso uno no siente que tiene tanta perspectiva atmosférica, uno solo vemos una montaña atrás, pero está bastante saturada de color. Uno sentiría que en una pintura académica sería un poco más difusa y tal vez como como otro plano, sino que lo que vemos ahí es esta gran mancha de azul y no es por no saber pintar, sino es por las escogencias, las decisiones que toma el artista. Entonces, eso en términos de paisaje, luego abordamos muchísimo lo que era la identidad, ¿verdad? Y este acercamiento al ser costarricense, que en vez de verlo como un pobrecito o desprestigiarlo un poco como se suele hacer un poquito en las pinturas académicas o en los cuentos costumbristas, em, pensemos aquí Leo J. Echeverría o Magón, que como que veía con nostalgia esa tradición, pero no la dignificaba, así como buscaron dignificar al costarricense, el que sentían ellos que eran los verdaderos costarricenses que retrataban estos artistas. Dignificándolos de diferentes maneras, también mencionando pues o haciendo esas referencias a la relación directa con la tierra. Y bueno, abordamos también un poquito, dedicamos bastante tiempo a analizar esta imagen precisamente para hablar sobre cómo dentro de estas imágenes también podemos leer una cierta narrativa del ser costarricense y que pues a distinción de otras latitudes, pues aquí hay ciertas relaciones humanas que son particulares, ¿verdad? Em, También pues les introduje un poco sobre la importante cantidad de retratos de mujeres y cómo
empezamos a sentir esa modernización de la sociedad también a través de ellas, a través de su vestimenta, a través de cierto porte, pero como eso, pues aquí Gonzalo Morales suele ser un pintor que hace retratos que son bastante académicos, pero vemos cómo, pues a, cómo va pasando el tiempo, se van poniendo cada vez más experimentales, o aún en la misma década de los 30, una Emilia Prieto que está haciendo crítica de esa sociedad. Em, y luego abordamos rápidamente lo que es la escultura, mencionando la importancia de estos jóvenes que se reunían en el taller de Manuel Zúñiga, o sea, del papá de Francisco Zúñiga, y que entre ellos van a desarrollar, pues, casi que se podría decir una nueva escuela de escultura para el país, que se alejaba totalmente de lo académico, de lo naturalista, y buscaba más bien inspiración en lo precolombino, tanto en seleccionar motivos de la animalística, por ejemplo, pero también en pues el uso del material y así también como cierta abstracción de la imagen. Entonces lo vemos en estas que es, pues nos remite un poco a las esculturas en piedra precolombinas, pero también por otro lado vemos cómo se van acercando hacia una abstracción de pues las figuras en este caso, hasta tal punto que y una abstracción que en su momento todavía no era bastante apreciado o aceptado por el público, lo cual con esta imagen que es interesante porque es la base de la imagen que se utilizó o se utiliza hasta la fecha para la caja, em, eh, reelaborada décadas después, pero que a partir de esta imagen es uno de los íconos más importantes de nuestro país y sin embargo en su momento fue totalmente rechazado hasta tal punto que casi ni se logra completar. Tienen que juntarse muchos de los amigos del Círculo de Amigos de Artes para que se lleve a cabo esta obra en piedra en sus dimensiones eh, en- que se habían pensado y que eso lleva a que Francisco Zúñiga se vaya del país. Entonces, ahí recopilando un poco lo que habíamos visto la semana pasada y lo que nos quedaba faltante era, ay, espérense, algo sucede, un segundito. No les había enseñado esta obra que es algo que a mí me parece una belleza. Perdón, eso es del final. De un artista que verdaderamente no le he dado suficiente atención o no le he puesto suficiente atención, pero que es fundamental en el desarrollo de el arte modernista, vanguardista de su periodo, Max Jiménez Huete, pintor, ilustrador, escultor, como vemos, hizo algunos grabados. Esta me encanta Danae porque pues sí, nos remite totalmente a las esferas, em, pero pues es una figura abstracta de una mujer eh, en lo que hoy podríamos llamar un poco pose de niño, de yoga. Pero lo que me interesaba abordar principalmente era el grabado dentro de este contexto de artistas de vanguardia. Em, entonces, a ver, el grabado había sido utilizado ya por mucho tiempo, se podría decir, como medio de ilustración en las revistas, pero va a ser verdaderamente entre los artistas de este periodo, de los 20, 30, que se va a empezar a usar o considerar como un medio artístico más allá de simplemente un medio para ilustrar revistas. Y pues muchos de estos primeros o tempranos grabados van a aparecer en el repertorio americano, entonces estaban dentro de una publicación y sin embargo, pues en algunos casos se utilizaba para pues ilustrar algún artículo, pero en muchos casos era pues se utilizaba
se presentaban como una obra de arte en sí dentro de la revista. Vemos como, por ejemplo, en este caso, en esta obra sin título de Francisco Amiguetti, uno de los principales, fundamentales artistas del grabado en nuestro país, aunque también pintaba, dibujaba y demás, hacía acuarelas, hacía murales. Ahí es interesante ver cómo él desde temprano está utilizando la veta de la madera, ¿verdad? Entonces muchas de estas marcas es debido a la misma veta y que eso es algo que a través de su carrera él va a estar interesado en la materialidad de la madera, que es la base de la silografía. Silografía significa grabado en madera. Entonces, temprano se empieza a ver entre las obras de Kiko Quirós, pero principalmente Paco Amiguetti. Vemos dentro del repertorio americano muchas ilustraciones o retratos, pequeños retratos que hace Amiguetti en relación a a personas que, pues, por ejemplo, en estos casos pasaron por acá, figuras importantes como Vasconcelos o Gabriela Mistral, que pasaron por Costa Rica y que él las representa, ¿verdad? Y que vemos que definitivamente está haciendo pues distorsiones, aplanamiento, no son retratos naturalistas de estas personas. También iban acompañadas en muchas ocasiones, especialmente Paco Amiguetti, también Max Jiménez, los grabados con poemas em, que eh, te- hay que pensar que estos artistas pues eran parte de este círculo de amigos de artistas que eran poetas, eran escritores, eran pintores, eran dibujantes, eran intelectuales que circulaban juntos y entonces no es de extrañar que muchos em, eh, hicieran varios tipos de obra, ¿verdad? Em, no voy a detenerme a leer el poema, normalmente sí, pero no hay chance, no quiero extenderme demasiado. Vemos cómo va a haber, así como un interés en el paisaje, en la pintura, pues en el grabado también lo va a trabajar Amiguetti, así como otros compañeros, colegas de ese periodo. Ahora, sucede algo súper importante para el grabado, para la historia del arte del grabado en nuestro país, que es que en 1933 se lleva a cabo una exposición de grabados en el Club Alemán de expresionismo alemán. Entonces, no sabemos cuáles habrán sido las obras, pero sí sabemos quiénes eran algunos de los artistas, como por ejemplo Katie Kollowitz, Ernst Barlach, Erich Heckel y Carl Schmidt-Rottluff, quienes pues les he traído una serie de imágenes de ellos, no sé si serán las que estaban, dudo que sean necesariamente las que estaban ahí presentes en la exposición, pero es nada más para que ustedes se den una idea de lo posible, o sea, posiblemente lo que habrán visto los jóvenes artistas más vanguardistas en esta exposición, que tuvo un gran impacto, ¿verdad? Dentro del arte del expresionismo alemán, pues vemos cierta sensación de una fuerte crítica social, pero también unos rasgos bastante, como con ángulos bastante definidos, como una línea que suele ser em, em, casi que rígida en algunos momentos, que hace que la obra en sí tenga una sensación más emocional que una cuestión meramente representativa. Em, entonces, bueno, imágenes como las de Katie Kollowitz, Ernst Barlach, Carl Schmidt-Rottluff, que vemos en el caso de él que es bastante geométrico, ¿verdad? Bastante cubificando bastante el espacio, en ese sentido, materializando el contexto o Eric Heckel, también bastante abstraído y geométrico. Entonces, ¿qué se da? El año que sigue, 1934, se decide hacer una publicación importante conocido como el álbum de grabados en madera, que llevaba 62 grabados inéditos de muchos de los artistas que hemos visto, Paco Amiguetti, Francisco Zúñiga, Manuel de la Cruz, Carlos Salazar, Gilbert Laporte, Kiko Quirós, Adolfo Sáenz, y
pues va a sobresalir, como menciona María Alejandra Triana, una actitud nacionalista y de la vida cotidiana, pero en algunos pues hay algunos que vemos como el asomo de denuncia social en algunas de las obras, pero en general lo que vemos es que no van a evocar la ciudad burguesa que está creciendo. Hay eh, como que una visión más hacia lo rural, hacia como que cierta búsqueda de lo que nos caracteriza, que no sea lo europeo, sino que lo que es nuestro, ¿verdad? Em, y pues es interesante ver cómo ellos se alejan de tratar de buscar esa modernización y en vez, pues, se van hacia un poco más esas raíces. Entonces, vemos unos entornos, unos paisajes y que se alinean como con lo que lo que hemos ido viendo, pero empezamos a ver también algunas obras que son un poquito más críticas y que es interesante porque uno siente o percibe que la crítica social de estos artistas, muchos o afiliados o simpatizantes del movimiento comunista, el Partido Comunista del periodo. Entonces uno empieza a sentir que tal vez hay algo un poco más ahí y que eso se da más en el grabado que en cualquier otro medio, ¿verdad? Por ejemplo, este siempre me llama poderosamente la atención, el obrero enfermo, que precisamente a falta de tener la caja, las garantías sociales, pues es un trabajador, pero no puede trabajar porque está enfermo y todos quedan pues sufriendo un poco también de la mano de lo que hablaba la clase anterior sobre esa relación que se tenía que dar entre patrono y obrero o trabajador o peón. Em, porque no había quien velara por vos si te enfermabas o porque no había garantías sociales. Entonces, eso me parece interesante señalarlo, así como podemos ver otras cosas, como por ejemplo estos pies grandes, manos grandes, que relacionan a la labor física del costarricense. Em, Hay dos artistas que me interesa señalarles en particular que hicieron bastante grabados en el repertorio americano. O sea, claro está, o sea, ya les he enseñado varios ejemplos de Paco Amiguetti y otros artistas. Pues, creo que eliminé un par de otros artistas para pasarlo un poco más rápido, pero Max Jiménez, ¿verdad? Hay muchos artistas que están trabajando precisamente experimentando, explorando el medio que es el grabado, pero pues quería enfocarme en Emilia Prieto, quien ya habíamos visto con el cuadro de La Perfecta Casada, y que ella definitivamente le entra de modo tajante a pues una crítica social en eh, con diferentes mensajes. Definitivamente el tema feminista, ¿verdad? Y aquí sí me gustaría leerlo porque, bueno, creo que es importante. A quien más le corresponde protestar y rebelarse es a la mujer, víctima eterna de todos los sistemas opresivos medievales y oscurantistas, para perpetuar los cuales y hacerlos peores. Únicamente se organiza el fascismo. En esta babilónica confusión solo podrán hacernos ver claro nuestro sano sentido común y el alto anhelo de justicia y dignidad humana que ha de llevar consigo toda mujer consciente. Y bueno, si vemos las imágenes aquí, notamos que qué es lo que ella está presentando de la percepción de lo que es la mujer. Una mujer con una figura, con sus curvas y demás, religiosa, obviamente, pero sin brazos. O sea, que no hace, no trabaja, no hace nada útil, funcional, sin cabeza, no piensa, ¿verdad? Y claro, con tacones, eso sí, tiene que tener esos accesorios de la belleza que la llevan a través de su vida. Entonces, desde ese sentido podemos ver una crítica tal vez ante una percepción un poco más burguesa de la mujer,
pero también hace mención de la explotación de la mujer por el hombre. Esta obra me encanta. Vemos a la mujer en casa de noche. ¿Cómo sabemos que es de noche? Porque tiene una velita, que está planchando la ropa, seguro quiere estar dormida, pero no puede porque tiene demasiado oficio que hacer, en una casa que no diríamos que está como súper bien mantenida, probablemente porque las cosas que del mantenimiento de la casa, cual debería estar a cargo del marido, pues el marido anda borracho en el bar, ¿verdad? De este lado. Entonces, él aprovechándose del trabajo de ella. Em, y luego también unas visiones un poco más, o unas ideas presentadas un poco más, em, pues, modo ícono, ¿verdad? Pasivo, como lo pasivo, la mujer, el símbolo de la mujer, la ha puesto de como que al revés, que no, definitivamente que no logra hacer nada, pero también como ahí está pues presencia bastante fuerte de la iglesia, que la iglesia básicamente le dice a la mujer, pues em, en su servicio a Dios, pues usted va a acatar a todo lo que le dice el hombre, porque él es el que manda, etcétera, etcétera. Y mientras tanto vemos una cuestión mucho más casi bélica por el lado de lo activo, lo masculino, ¿verdad? Que es esta flecha, ¿verdad? Con este puntiagudo bastante presente. Em, Otras imágenes críticas que me llaman la atención, la niñera de los pobres. Hay que pensar que pues había muchas enfermedades que em, no se lograban combatir y que podía, como vemos con la historia de, aquí tenemos varios que son enfermeros y médicos, seguro les enseñan un poco de la historia de la salud en el país, como cuando ya nos logramos organizar por medio de la caja, pues cada vez más se logran combatir ciertas cosas que hubieran sido súper sencillas de pelear, pero que temprano pues no se lograba, ¿verdad? Entonces, como cuál es la niñera de los pobres, la muerte viene a recolectarlos. Em, o esta otra, la verdad les dio sueño, pero me encanta eso porque es la verdad les dio sueño, pero también como que la verdad es que les dio sueño de esta pedagogía en donde 2 más 2 es 4 y que tenés al profesor que está ahí delante haciendo lo que estoy ahora haciendo, que es nada más hablando y hablando y hablando y ustedes aquí pasivamente escuchando y seguro con mucho sueño, lo cual me hace tratar de seguir adelante, pero sí quería enseñarles pues esta diversidad de imágenes que se están produciendo en este mismo contexto, y de los cual los otros artistas iban a estar conscientes de esta obra que se está produciendo. La cumbre del fracaso, o un neutral, ¿verdad? Que no hay ningún neutral. Si uno se mantiene neutral, pues eso es eh, ligarse l- con los que se aprovechan, ¿verdad? Los explotadores. Y otro artista que quería señalar que él hizo algunos cuadros pintados, pero no muchos, y principalmente se destaca como grabador, fue o estampista, es Gilbert Laporte, también trabajando con silografía, que también está haciendo unos mensajes bastante críticos de eh, pues de la sociedad. El niño hipotético de los pedagogos, ¿verdad? Que no tiene pensamiento propio crítico, sino que está ahí nada más para que le cuelguen encima cualquiera de las ideas que se están presentando, o la información o conocimiento. O de este otro lado, pues señora, ahora y en Costa Rica, los maestros nos vemos obligados a disimular la izquierda. Que asumo que el mapa al rato alguien podría hacer más investigación sobre la parte contextual de qué podría estar refiriendo esto, pero pues la izquierda, ¿verdad? Que sus ideales más socialistas o comunistas, y que tal vez los maestros tenían eso, pero tenían que disimularlo más y entonces... y creo que estas son las últimas 2 imágenes. Esta las dos
me llama la atención. Intelectual, asoleando las ideas, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el intelectual asolea sus ideas? Se le, pues, se le apunta un cañón para, pues, tal vez para eh, amenazarlo, que se quede callado, ¿verdad? O esta otra imagen que a primera vista uno ve y ve un paisaje que nos remite a los paisajes que hemos estado viendo en el curso, ¿verdad? Pero que en este caso, cuando nos enfocamos un poco más en qué es lo que está retratado detrás de ese portón y ese alambre de púa tan punzante que vemos ahí, es un libro, ¿verdad? Entonces el conocimiento, pues casi que encarcelado dentro de este paisaje, no se le permite salir y se llama sobre todo paisaje fascistoide. Hay que tener presente que en Europa y en otras partes, o sea, principalmente en Europa, hay este crecimiento del fascismo y hay una conciencia y un repudio a eso, principalmente entre los intelectuales y los que tenían como más un lado pues pensando más en el socialismo en ese momento, el comunismo y pues el repertorio americano iba a ser un lugar donde ellos congregaban esas ideas antifascistas. Y vemos cómo nuestros propios artistas están pues involucrándose en la lucha en contra del fascismo del momento. Así que hasta ahí llego por hoy. Entonces voy a detener acá la